¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Han pasado 3 meses desde que en pleno verano en Valdepeñas nos sorprendiésemos, aparte de por las cifras diarias de los contagios del COVID, porque en unas obras que se iban a iniciar en la curva del paraje del Peral, pues antes de empezar hubo que detenerlas porque emergieron restos de lo que fue un recinto de edificaciones de la época romana, con una datación entre los siglos I y V de nuestra era. Sorprendió especialmente porque dentro de ese recinto, que no se ha excavado, no se ha descubierto todavía todo, ha emergido hasta la fecha unos 1.700 metros cuadrados, llamaba la atención lo que pudo ser una bodega de vino de la época, de una dimensión ciertamente considerable. El tiempo ha transcurrido y aún hoy no está meridianamente claro qué va a pasar tanto con la obra civil actual como con la recuperación o el mantenimiento, la puesta en valor de esos restos. Nos acompañan en esta tertulia 2 técnicos. En primer lugar, Tomás Torres González, que es el director de la excavación, y la persona, el técnico, el arqueólogo, que se encargaba de supervisar que el desarrollo de las obras de esa rotonda que iba a acometer la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha no interfiriesen o no acabasen con lo que eran el hallazgo, ese resto patrimonial hallado a la entrada del Peral. Tomás Torres, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Y encantado de lo que te tocó sí, por supuesto. En su día. Siempre es bueno que localizar este tipo de estructuras cuando se hacen seguimientos y demuestra mucho la riqueza que tienen los distintos términos. Costó mucho trabajo determinar de qué se trataba en un primer momento aquello que estaba viendo la luz después de prácticamente 20 siglos. Pues los trabajos son paulatinos y se van superponiendo unos a otros. En la primera parte del trabajo, bueno, el trabajo que estábamos haciendo como arqueólogos desde el principio consistía en un control y un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra. Esto es así porque la promotora, que es la Consejería de Fomento, hace una consulta a la Consejería de Cultura y esta decide que ese es el procedimiento a aplicar en este caso concreto. Dentro de estos trabajos de control y seguimiento de los movimientos de tierra, durante la excavación de una de las zanjas previas a la retirada, digamos, de los cajeados de los viales, pues constatamos que empiezan a aparecer una serie de muros y una serie de derrumbes que inicialmente nosotros no sabíamos que se podían corresponder con una bodega. Eso se ve después según van avanzando las distintas fases, pero sí que parecía tener una potencia suficiente como para paralizar en el momento las obras, el desarrollo de las obras. Y tras una serie de comunicaciones a la consejería competente, que es la de Cultura, pues se determina la paralización de las obras en ese momento y se planifica una actuación consiguiente que consistiría en la delimitación en extensión de todos los restos que pudiéramos localizar dentro de la zona expropiada. Bien, Tomás Torres, perteneces a la empresa Baraca Arqueólogos, sí, la empresa contratada en este caso por la Consejería de Fomento para la función que antes he descrito de control y de supervisión de que la obra civil no afecte a posibles restos, como así ha podido ocurrir. Domingo Fernández Maroto, arqueólogo igualmente, profesor tutor de la UNED y miembro de la asociación Orisos, buena parte de cuya actividad se centra precisamente en la investigación de la historia y la divulgación y su divulgación. ¿Qué supuso para vosotros, bueno, para ti en particular como profesional y para vosotros como colectivo cultural, esta noticia de mediados del verano pasado? Hola, buenas tardes. Pues en principio fue una gran sorpresa, pero también evidencia que esos seguimientos proporcionan una información bastante interesante a la hora de poder seguir con los estudios de nuestro entorno y seguir aportando informaciones relevantes. Para la asociación, pues considerando que tanto buena parte de los socios, incluido Tomás, también trabajamos con temas de historia, con temas de arqueología y demás, pues es quizá una noticia bastante importante, porque vemos también la posibilidad de poder llevar a cabo alguna colaboración, alguna intervención, ahora que ha surgido todo esto, y que de alguna manera podamos colaborar
colaborar al conocimiento de nuestra historia más cercana. Tomás, quisiera inicialmente centrar la tertulia en qué fue lo que apareció. Con el detalle de que seas capaz, ¿nos podéis describir exactamente, y ya con el tiempo transcurrido y lo que hayáis podido profundizar, nunca mejor dicho, qué es lo que exactamente habéis encontrado? Hasta la fecha, la actuación que hemos desarrollado ha consistido en una delimitación en extensión de todas las estructuras que pudimos en un plazo de tiempo concreto que nos marcaron como periodo de actuación. En ese tiempo, que fue de apenas un mes de duración, hasta el 21 de agosto, pues pudimos localizar los numerosos muros pertenecientes a 3 edificios concretos. Dos de tipo residencial o habitacional y uno que podía estar dedicado a usos alimentarios o de transformación de alimentos. Al principio dudábamos si era una bodega o era una almazara, porque muchos de los elementos de prensa son comunes y no es tan difícil distinguirlos sin unas analíticas que hay que hacer posteriormente. El origen del conjunto, como bien has dicho, tenemos unos 1.700 metros cuadrados descubiertos en la actualidad, pero sabemos que continúan tanto hacia el este como hacia el sur. Desconocemos la extensión total de las estructuras. De la bodega es la única edificación que está completa, tiene unos 350 metros cuadrados de planta aproximados, 340, 360 en función de algunas variantes, y adosa a lo que es el edificio principal de la posible villa, que es la que podría estar datada a partir del siglo I después de Cristo. Ese cuerpo original de la villa sufre 2 posibles ampliaciones, una de otra parte residencial de otra posible villa que complementaría la anterior y que probablemente se construyó a partir del siglo III o IV, y la bodega, como bien decimos antes, que también se construye a partir de ese momento y que es abandonada casi con toda seguridad a mediados del siglo V después de Cristo. ¿Y cuánto tiempo pudo tener de actividad esa posible bodega antecedente de nuestra actual principal industria? Pues eso es más complicado de saber, porque como decimos antes, la excavación que se ha desarrollado en extensión se trataba de delimitar la mayor parte de muros posibles para hacernos una idea global de qué tipo de yacimiento, de qué tipo de estructuras había, pero no nos ha permitido profundizar hasta los niveles de suelo o los suelos de las habitaciones, de los espacios, que es donde aparecen los materiales que sí que nos dan unas dataciones concretas de esos inmuebles. Sabemos, porque en una de las partes de la bodega, concretamente el depósito o lacus donde caía el vino de la prensa, hay un tipo de cerámica romana que está muy bien datada y sabemos que se produce hasta el 450 después de Cristo. Pues ese fragmento cerámico nos permiten decir que la bodega se abandonó en ese momento, pero no tenemos todavía, por el estado incipiente de la investigación, la datación concreta exacta al siglo, digamos, de la fundación de las distintas estructuras. Comentas que el conjunto, lo que sería el yacimiento, avanza hacia el sur y hacia el este, sí, de manera que se introduce en el paraje del Peral, no se aleja de él. ¿Habría afectación de los edificios actuales sobre lo que pudiera ser la totalidad del hallazgo? No es posible saberlo hasta que no se llegara con excavación o con algún tipo de prospección geofísica hasta esos mismos muros, no se podría saber. Los sondeos que tenemos realizados, los sondeos, pues sí que nos permiten comprobar que en todos ellos, salvo en los 3 situados más hacia el sureste, más hacia el Peral, todos son positivos salvo esos 3. O sea, da la impresión de que es un conjunto que está delimitado en torno a las edificaciones que han aparecido, continuarían hacia el este, hacia la casa de Cachiporro y un poquito hacia la zona del Mesón del Tigre, pero no sabemos exactamente la delimitación exacta ni hasta dónde continúan. Bueno, para quien no sea arqueólogo, no tenga grandes conocimientos, es de sentido común pensar que no sería una edificación aislada. ¿Tenéis noticias de más vestigios, de más hallazgos, de más localizaciones de edificaciones de tipo romano de la época en nuestra zona? Os pregunto distintamente a ambos. El paraje en sí mismo es un lugar que, por las características del terreno y por la riqueza de las aguas del entorno,
permite que los distintos grupos humanos se asienten en ese territorio desde probablemente en la misma zona. Tenemos constatado desde la protohistoria, pasando por época romana, hay cerámicas islámicas, hay cerámicas medievales y sabemos que hay ocupación en época moderna y en época contemporánea. O sea, las características permiten ese asentamiento continuado a lo largo de los siglos. En el mismo arroyo del Peral, más hacia el sureste, hay constancia de otros asentamientos ibéricos. Romanos, hay otros asentamientos cercanos que ofrecen la terra sigilata, que es la típica cerámica desde el siglo I en adelante, y hay bastante, es un entorno, digamos, bastante rico en yacimientos. El recinto, por llamarlo de algún modo, se asienta sobre terrenos del término municipal de Valdepeñas y de Membrilla. ¿Esto de alguna manera dificulta el trabajo de los arqueólogos? ¿Puede plantear algún tipo de traba? En este caso en concreto no, porque los terrenos donde se planteó la glorieta fueron expropiados por la Consejería de Fomento, entonces no había ninguna traba administrativa para el desarrollo de las mismas. Las obras siempre empiezan con todos los permisos de licencias a nivel cultural, a nivel administrativo concedidas, entonces... No, me refiero a la posterior implicación como administraciones públicas de ambos ayuntamientos en que esto se puede desarrollar de alguna forma, lo comentábamos antes. Estos ya son trabajos futuros que habrá que ir viendo según se vayan articulando los presentes. O sea, ahora estamos en la fase de investigación, todavía estamos estudiando los materiales, estamos analizando las estructuras, buscando paralelos, buscando otros edificios y otros yacimientos que pudieran aportar algo más de luz a lo que estamos descubriendo. Y en el futuro pues habrá que seguir trabajando. Todavía desconocemos la forma en que las distintas administraciones pueden vertebrarlo de alguna forma, pero obviamente sería interesante que así fuera. Domingo, Salvando, o sí, si quieres aportar algo. Complementando lo que decía Tomás, referente a los asentamientos romanos, a los yacimientos romanos que hay en nuestra zona, en la zona, digamos, de la comarca de Valdepeñas. Sí es verdad que hace años hicimos unos trabajos de prospección que pusieron en evidencia el potencial, no ya solamente de época romana, sino de otras épocas, tanto de la época prehistórica hasta etapas medievales, ¿no? Y en concreto recuerdo ahora precisamente algunos de estos asentamientos que pudimos documentar y en los que incluso, por ponerlo en relación con el yacimiento del Peral y con el tema de la producción de vino, pudimos documentar en esos yacimientos, en concreto en dos de ellos, uno que está en la zona de Santa María y otro que está en la zona cercana al Cerro de las Cabezas, en el entorno del puente de San Miguel, unos contrapesos que evidenciaban su utilidad seguramente en estructuras de prensado de uva o incluso de aceite, ¿no? Afortunadamente esos contrapesos tuvimos la suerte que se pudieron retirar del sitio donde estaban, porque veíamos la posibilidad de que con el tiempo pues pudiesen ser expoliados del sitio donde estaban, y hoy en día están depositados en el Museo del Vino de Valdepeñas, incluso para todas aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, si quieren visitarlo, están allí como muestra precisamente de esa producción que con toda seguridad, y ahora lo corrobora la excavación que lleva a cabo Tomás en el Peral, pues nos indican que en época romana, bueno, a lo largo de toda la etapa romana, pues en Valdepeñas o en la comarca de Valdepeñas, no en Valdepeñas sino en la comarca de Valdepeñas, ya se estaba produciendo vino. Sí, sí, te lo voy a plantear precisamente si era una industria, una actividad aislada, o había realmente, se tiene constancia, se tienen datos de que era una industria floreciente, implantada y extendida en la zona. En época romana es una industria que está produciendo vino en toda la península ibérica, por tanto lo lógico es pensar que aquí también tarde o temprano iba a salir. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es muy básica. En la medida en que se producen intervenciones como la que estamos hablando aquí del Peral y que dan estos resultados, pues se evidencia esa producción. Algunas veces cuando no tenemos constancia de esa producción no es porque no se produzca, sino porque simplemente hay un vacío de estudio de esa zona que, pues lógicamente, lo que implica es que no se tiene noticia de ello.
Baste recordar, por ejemplo, que si nos retrotraemos un poco en el tiempo y nos desplazamos unos siglos anteriormente al Cerro de las Cabezas, como ya hemos publicado en algunas ocasiones, aparecen granillas de uva cultivada, de viña cultivada, domesticada, por decirlo de una forma, que evidencian que había una producción de uva. O sea, esto no implica que podamos documentar o hablar taxativamente de que había una producción de vino, porque todavía no se ha podido documentar, pero ya sabemos que hay uva, ¿no? Entonces, lo que se constata que efectivamente, si nos retrotraemos al siglo IV, siglo III antes de Cristo, en nuestro entorno ya se conocía y ya se cultivaba. Eso, si avanzamos con el paso del tiempo y nos vamos ya al siglo I de nuestra era, pues nos encontramos que ya con la plena romanización de este entorno, pues efectivamente hay lugares donde se está produciendo vino y en cantidad. Una cosa es que se produzca vino, como ha pasado siempre en nuestro entorno, a nivel familiar, de uso propio, pero aquí estamos hablando de una bodega de unas dimensiones bastante considerables que lo que nos están diciendo es que hay una producción bastante interesante, bastante importante, ¿vale? Un centro de producción de ese tamaño, comercialmente, ¿qué alcance podría tener? Eso es. Pues hay mucho pedir que lo cubréis. Es muy complicado medir. Por ejemplo, volviendo a lo que comentaba Domingo antes sobre el Cerro de las Cabezas, cuando decimos que en el Peral tenemos la evidencia más antigua de la elaboración de vino en época romana en la zona de Valdepeñas, lo decimos exclusivamente porque en esta ocasión en el Peral sí que tenemos las estructuras de transformación del fruto en el vino. En el Cerro de las Cabezas tenemos el fruto, pero no se han documentado todavía las estructuras de transformación. Y con respecto a esta bodega, pues sabemos que es de las mayores que se han excavado hasta la fecha. No quiere decir que no las haya mayores. Volvemos a lo que decía Domingo de los vacíos de investigación. Es posible que puedan aparecer bodegas de mayor producción, de mayor tamaño, pero esta sí que tiene, consideramos, una producción bastante alta por el tamaño tan grande, digamos, de la sala de almacenamiento, de las tinajas, de la cela binaria, que se llamaría. Entonces pensamos que la capacidad productiva de esta bodega sí sería bastante elevada. Voy a pedir que aventuréis otro dato. ¿Cuántas personas podrían trabajar en un centro de trabajo de este tamaño? Es muy difícil saberlo. Eso es como responder a cuántas personas vivirían en el Cerro de las Cabezas. No hay datos que permitan calcular cuántas personas vivirían en una vivienda. No todas las viviendas son iguales. Pues en este caso nos falta saber, también conocer la extensión completa de las zonas residenciales. Es difícil saber cuántas personas vivirían en cada una de las villas. Es complicado decirlo. No se puede ajustar, digamos, tan sencillamente. Pues hay que tener en cuenta que lo estamos viendo quizá con el prisma o con los ojos de la época en que vivimos, 2020, ¿no? Hoy en día tú ves una bodega de nuestra época y ves otra forma de producción y lógicamente ves a las personas que están trabajando, realizando diversas labores, ¿no? Si eso lo retrotraemos 2000 años atrás, evidentemente no tiene nada que ver, entre comillas, ¿no? Porque lógicamente varía mucho todo ese proceso, varía mucho la manera en que se trata todo, entonces lógicamente habría que considerar otros muchos aspectos, es decir, hay que trabajar libertos, esclavos, el propietario, qué función tiene, o sea, todo eso podemos elucubrar, podemos tener hipótesis. Lógicamente hay mucho escrito sobre esto, no pensemos que vamos a descubrir ahora nada nuevo, hay mucho escrito que podemos en parte tratarlo con lo que podía suceder aquí, pero claro, hay que relativizarlo y hay que analizarlo siempre con mucha cautela toda la información que se dé, ¿vale? ¿Sería posible reproducir, recrear cuál sería el procedimiento en esa época de la elaboración del vino? ¿Cómo de rudimentario era en comparación con una bodega tradicional de hace 30, 40, 50 años en Valdepeñas? Pues bueno, las bodegas tradicionales en Valdepeñas las conozco un poquito menos, las conozco, pero prensas como la que tenemos en el Peral, yo las he visto, por ejemplo, en la Casa de Dulcinea del Toboso, que es uno de los museos que dependen de la Consejería de Cultura. Tienen una prensa que ha estado funcionando hasta hace 30, 40 años y el sistema es el mismo. O sea, este tipo de prensas de viga no son tan arcaicas, han estado funcionando en la época moderna, en la época contemporánea.
no sé hasta cuándo, pero sé que relativamente pocos años. Bien, quisiera también que abordásemos el posible aprovechamiento como recurso cultural, patrimonial, histórico, ¿qué se os ocurre? Pues siempre que se pueda salvar, ojo, que tampoco hay que abrir un paréntesis para saber en qué manera la obra, finalmente, si se traslada, que son las noticias que se han difundido, puede afectar parcial, totalmente o de ninguna forma a este hallazgo. De momento lo que se ha conseguido es que de momento se paralicen las obras en ese emplazamiento. Es posible que se esté trabajando en otros emplazamientos alternativos, pero de momento estamos en las fases iniciales, hay que ver qué trabajos se pueden desarrollar a continuación. Sabemos que en las próximas semanas se van a realizar unos trabajos de georradar, de teledetección geofísica. Eso nos va a permitir conocer en un mapa todas las estructuras y saber qué importancia tiene, qué extensión tiene. Eso podría ayudar en el futuro a desarrollar posteriores investigaciones de excavación. Nos podría permitir seleccionar y dirigir la excavación a aquellas zonas que pudieran aportar novedades o elementos más importantes de cara a la musealización del espacio, pero estamos adelantando ya mucho. Primero hay que estudiar lo que tenemos excavado hasta el momento y poco a poco, según se vayan viendo resultados, pues las distintas administraciones pues tendrán que intentar vertebrar los siguientes pasos a desarrollar. La bodega siempre hemos apostado desde la dirección arqueológica, siempre hemos intentado mostrar que sería un elemento interesante para integrar dentro de los espacios visitables del patrimonio en Valdepeñas, porque pensamos que sí que tiene una relación tradicional con la cultura popular en Valdepeñas. Valdepeñas y el vino están relacionados desde hace, sabemos que siglos, pero ahora ya sabemos que casi milenios. También, perdonad que está un poco fuera de guión, hace aproximadamente entre 25 y 30 años, a principios de la década de los 90, en la zona también del Peral, pero en aquella parte de la carretera, en la zona de la Virgen Vieja, vamos a llamarlo así, si recordáis, apareció una pila de la época visigoda, que por cierto se perdió después de aparecerla, de su aparición, y se recuperó, no sin esfuerzo, tiempo después, porque el titular de la finca la había enajenado, vamos a decirlo así suavemente. ¿Es el Peral una zona rica en posibilidades de hallazgo de distintas épocas? En fin, no sé cómo lo veis, porque ya es cierta coincidencia. No es coincidencia, tenemos que verlo desde el punto de vista que donde hay agua hay vida. El Peral ahora lo vemos como una especie de pequeño riachuelo, como nos pasa con la Veguilla hoy en día, ¿no? Pero que en su momento eran, digamos, espacios donde corría el agua con mayor profusión. De hecho, si cogemos incluso, creo recordar que en algún texto ya del siglo XVIII aparecen referencias a dos molinos que están justo en el cauce del Peral. ¿Esto qué implica? Que efectivamente el agua fluía con mayor profusión que ahora. Y lógicamente, si nos retrotraemos en el tiempo, pues seguramente había un cauce bastante considerable. Estamos hablando de un terreno kárstico. Si alguien de nuestro entorno decide pasear tranquilamente por las orillas del Peral, yendo hacia lo que es las aguas e incluso hacia la zona de Santa María, que fue una aldea medieval y que entre medias hay otra aldea medieval que nos hablan las fuentes antiguas, que es la Chozas, veremos que hay unas canteras que se han estado explotando y se siguen explotando hoy en día. Eso es un terreno kárstico donde durante miles y miles de años el agua se ha ido encastrando hasta quedar en lo que ha quedado ahora, ¿no? Entonces ahí evidentemente hay vida pues desde la prehistoria, y como bien decía anteriormente Tomás, pues sí se evidencia que no estamos hablando de una continuidad, ¿vale? Pero incluso en las propias terrazas de algunas zonas próximas al Peral hay elementos materiales que nos indican que en la prehistoria hubo seres humanos viviendo en ese entorno. En ese entorno precisamente hay cuevas que ya en su día, en alguna publicación que se hizo aquí en Valdepeñas, aparecieron documentadas en algunas labores que se hicieron con miembros de aquí de algún instituto, que luego en la etapa de Cecilio Muñoz Fillol. Es decir, sí se puede constatar que hay una abundancia de asentamientos
Y luego con posterioridad, pues claro, podemos hablar precisamente de los asentamientos que hay en la propia Sierra del Peral, en la Sierra de los Bailones, dirigiéndonos incluso hasta San Carlos del Valle, Alhambra, etcétera, etcétera. Y ya en lo que es la propia historia, pues lógicamente en época medieval también vamos a tener referencias. Entonces hay un proceso en el que se evidencia que continuamente hasta la etapa actual, y ahí está todas las casas y todas las calles que conforman hoy ese asentamiento del Peral, en el entorno de su cauce siempre ha habido asentamientos. Por tanto, no es desdeñable que con el tiempo pues aparezcan otros lugares, digamos, también de una importancia, digamos, interesante a la hora de poder estudiarlo. Si a eso le añadimos que tenemos aguas ferruginosas, pues lógicamente también cabe pensar que desde la antigüedad hasta ahora los seres humanos que han habitado en ese entorno han sido capaces de ver las posibilidades que tenía el Peral. También me permito hablar precisamente de las fuentes históricas cuando referencian en época ya del siglo XIII. Se habla del límite del Portum Perales, la zona por donde pasa hoy en día el puerto, Portum Perales, del límite incluso entre órdenes militares cuando tras la reconquista, entre comillas, de todos estos territorios, se divide el territorio hacia el oeste para la Orden de Calatrava y hacia el este para la Orden de Santiago. Ahí está, también te marca ese límite, es decir, es un referente a lo largo de todas las épocas. El Peral siempre ha sido el Peral y su entorno, siempre ha sido un referente. Vamos a hacer una pausa, pero yo quisiera, Tomás, antes volver a apelar un poco a no sé, a una posible hipótesis. ¿De cuántos años podemos estar hablando hasta que lo que ha aparecido en el Peral se consolide de alguna forma y sea un centro de atracción, si es que llega a serlo? Pues que es muy difícil de concretar. Porque depende de muchos factores, depende de cómo, digamos, se vertebre la relación entre las distintas administraciones. O sea, si quieren colaborar los distintos ayuntamientos, si quieren las consejerías a través de la Consejería de Cultura especialmente, si se pueden dedicar fondos, sobre todo a través de los programas de investigación, precisamente a la investigación en arqueología y paleontología que se desarrollaban con el programa de subvenciones de la Junta, que este año 2020 ya no se produjo. Claro, imagino que la epidemia pues provoca, y el virus provocan que muchos de los recursos que tradicionalmente se dedicaban a la arqueología y el mundo de la cultura, pues como pasa en todas las crisis, el mundo de la cultura es uno de los que primero sufre los avatares de la propia crisis. Es difícil saber planificar a futuro porque hay que ir trabajo a trabajo, comprobando todas las hipótesis que se van planteando, viendo la importancia, viendo la extensión, viendo si se puede incidir en una zona o en otra y sobre todo viendo cómo se puede convertir en un recurso de cara a su aprovechamiento por parte de la gente. Valdepeñas tiene, como decíamos antes, una cultura del vino muy rica. Una bodega en ese tipo, si se pudiera musealizar, pues aportaría un recurso tremendamente útil, no solo para los colegios y los institutos, que podrían ver una parte de arqueología, pero también una parte relacionada con su tradición, y también podría ser un recurso bastante interesante para muchas bodegas que están desarrollando actividades de enoturismo. Les ofrece un vínculo tradicional y una posibilidad de desarrollo cultural bastante interesante. Bien, sí. Me gustaría hacer un inciso. Con respecto a lo que comentaba Tomás, estamos hablando sobre todo del aporte de las entidades de las administraciones públicas. Creo que la situación en que nos encontramos no es precisamente la más halagüeña, por desgracia, pero todo esto tiene que pasar, ¿no? Entonces quizá también es el momento de lanzar una propuesta de cara incluso a que desde el punto de vista del sector privado, mecenazgo, pues efectivamente, y con la ley de mecenazgo que se está poniendo en marcha y demás, no sería desdeñable ver la posibilidad de que determinadas empresas del sector que pudieran implicarse también en base a promocionar precisamente pues lo que se está descubriendo, ¿no? Contando, como dice Tomás, que todo esto vaya adelante y que se consolide y que efectivamente pueda ser un recurso más, que
por ejemplo, desde la Asociación Orisos creo que apostamos muy fuertemente por eso y que estamos en esa línea de contribuir en lo que podamos a ello, de que sea un recurso más, un recurso turístico, un recurso patrimonial de Valdepeñas, precisamente para poder trabajar sobre él. Desde luego que no sería un desatino y sería una propuesta inclusive interesante en términos hasta económicos para quien quiera apadrinar ese proyecto de recuperación. Bien, pues decíamos que íbamos a hacer una pausa y les avanzo que en la segunda parte de la tertulia de actualidad vamos a seguir hablando de arqueología, vamos a seguir hablando de Valdepeñas hace más de 2000 años y vamos a hablar de lo que quizá para muchos sea una gran novedad. Y es que hacia el oeste de lo que conocemos actualmente como el Cerro de las Cabezas, es decir, alejándonos de la autovía hacia el Moral de Calatrava, se tiene localizado, detectado un segundo asentamiento que hoy por hoy podríamos denominar como Cerro de las Cabezas 2. Tomás Torres González, Domingo Fernández Maroto, arqueólogos de Valdepeñas, nos van a descubrir esta novedad que, desde luego, para mí, sin ir más lejos, tengo que confesar que lo ha sido desde que me lo propusieron en los preparativos de este programa. Vamos a visitar empresas y comercios durante unos breves minutos y volvemos en muy poco tiempo. Hasta ahora. Bien, continuamos en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Hemos dedicado la primera parte a hablar ya reposadamente de ese hallazgo en la entrada del Peral de un recinto, una villa romana que incluye una bodega de vino, datado todo entre los siglos I y V de nuestra era, después de Cristo. Hemos dado detalles sobre lo que aquello pudo albergar en su día y de lo que puede llegar a ser hoy como parte de nuestro patrimonio incorporándose al mismo. Y les avanzaba, antes de esta pausa que acabamos de hacer, que vamos a dedicar la segunda parte de la tertulia a comentar ese hallazgo del segundo asentamiento próximo al Cerro de las Cabezas, unos cientos de metros más hacia el oeste, más hacia Moral de Calatrava. ¿De qué consta? ¿Qué relación pudo haber entre un núcleo y otro? Y los dos arqueólogos que nos acompañan en este programa, Tomás Torres González y Domingo Fernández Maroto, pues evidentemente son artífices, parte activa, lo estamos viendo en pantalla, son imágenes del Cerro de las Cabezas, si no me equivoco, os pregunto. Bueno, pues que comparta con nosotros qué es lo que se sabe hasta el día de hoy de ese Cerro de las Cabezas 2, vamos a llamarle de momento así. Domingo, Tomás, abrir juego, bueno, cualquiera de vosotros. ¿De qué estamos hablando exactamente? El yacimiento que denominamos Cerro de las Cabezas 2 se hizo una intervención ya hace algún tiempo por parte de la Asociación Orisos, con miembros de la Asociación Orisos, porque en las tareas de prospección que se habían llevado en el entorno del Cerro de las Cabezas, sabíamos que en ese cerro próximo al Cerro de las Cabezas había restos arqueológicos. Entonces pudimos constatar que tenían una cierta importancia por lo que vimos en superficie y decidimos acometer esa excavación previo los trámites administrativos pertinentes para este tipo de intervenciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues precisamente en una Semana Santa cogimos prácticamente los socios y socias de Orisos y se hizo la intervención muy puntual, pero queríamos ver qué evidencias nos proporcionaba y hasta dónde podíamos llegar con los trabajos que estábamos haciendo. Bien, ¿en qué época, en qué años exactamente cuando esto se lleva a cabo? No sé si han pasado meses o ha pasado... No, ha pasado tiempo, quiero recordar que fue 2014, en el 2014 cuando se hizo, sí. ¿Estaríamos distanciándonos exactamente qué distancia sobre el núcleo principal del Cerro de las Cabezas? Pues aproximadamente es el otro cerro que hay más hacia el oeste del Cerro de las Cabezas, por eso es el denominador de Cerro de las Cabezas, por esos cabezos, y precisamente eso, un cerro más picudo, más puntiagudo, que se sitúa pues en torno a unos 200 metros en línea recta del Cerro de las Cabezas. Desde la Acrópolis del Cerro de las Cabezas se ve perfectamente este cerro, que a su vez lo que hace es dominar
todo el entorno que hay más hacia el oeste, ¿eh? Es decir, si estamos en la Acrópolis del Cerro de las Cabezas, para nuestros las personas que suelen visitar el Cerro de las Cabezas, si estamos arriba en la Acrópolis, veremos que ese cerro, en cierto modo, impide la visibilidad más allá de ese entorno. Por tanto, desde ese Cerro de las Cabezas que hemos denominado el Cerro de las Cabezas 2, por ponerlo en relación con este gran yacimiento, pues sí que se controla toda la zona que hay más hacia el oeste, más hacia la zona del Moral, por situarnos, ¿vale? ¿Su extensión aproximada cuánto podría abarcar? Lo que es lo que hemos podido documentar, que tiene estructuras ya de época ibérica, aunque hay otra etapa anterior que también hemos podido documentar, es un gran edificio en torno a unos 450 metros cuadrados. Hablamos de un edificio, pero la totalidad de lo que sería el asentamiento, el núcleo. Es que cada época tiene unas dimensiones, y lo que pasa en los yacimientos antiguos, una fase se superpone a la otra. Bien. Entonces, inicialmente sabíamos que había lo que parecía ser una muralla perimetral, y en la cima del cerro había un edificio que se distinguía en algunos tramos la planta concreta. Había cerámicas a mano, y posiblemente del bronce, y había cerámicas ibéricas, pero era difícil distinguir qué estructuras pertenecían a cada fase. Entonces realizamos 2 sondeos, uno en la cima, en una de las habitaciones que se reconocían en planta del edificio ibérico, y otra a los pies de la supuesta muralla que teníamos de forma perimetral al edificio principal. El edificio ibérico, como decía Domingo, tenía en torno a 450 metros cuadrados, pero es un edificio exento, o sea, no tiene más estructuras de época ibérica adosadas por el exterior. Es un edificio único que tiene una finalidad concreta, de momento desconocida, pero que funcionaría en un momento concreto orientado hacia la Acrópolis y con el Cerro de las Cabezas. Y el poblado ibérico tendría unas dimensiones mucho mayores, pero no podemos decir ahora mismo qué superficie tendría. El poblado del bronce, perdón. El Cerro de las Cabezas 1, valga la nomenclatura, ¿cuánto mide? ¿Cuánta extensión tiene? Tiene en torno a 14 hectáreas, más o menos. Y bueno, cuestión clave. ¿Ambos asentamientos, ambos enclaves, tuvieron vida contemporánea? Vamos a ver, la fase ibérica, como bien dice Tomás, sí que sabemos que es coetánea y coincide cronológicamente con el desarrollo del Cerro de las Cabezas 1. Por tanto, ahí hay un nexo de unión entre ambos lugares, ¿no? Como bien dice Tomás, ¿qué es ese edificio? ¿Qué representa? De momento no lo sabemos, porque la intervención esos sondeos han sido muy limitados, y lógicamente podemos aventurar hipótesis, pero lógicamente entraremos digamos, en una dinámica que quizá pueda ser errónea. Entonces, mientras que no se tengan otros datos más definitivos, creo que aventurar eso sería contraproducente, ¿no? Pero que son coincidentes cronológicamente, sí lo sabemos. Sí que sabemos que el centro principal es el propio Oppidum del Cerro de las Cabezas. O sea, es el gran Oppidum vertebrador del territorio, el que controla militar y políticamente un territorio circundante, y sabemos que tienen una serie de elementos de los cuales se ayuda para ejercer ese poder sobre el territorio. En el Cerro de los Muertos sabemos que hay una atalaya, una torre de control que serviría para aumentar su zona de dominio sobre el giro que hace el cauce del Jabalón hacia la zona de Terranueva. El Cerro de Castilnuovo, en torno al kilómetro 204-205 de la autovía, tiene otra de estas torres que le serviría precisamente para controlar el giro del Jabalón hacia la zona del Moral de Calatrava. Y en el Cerro 2 pensábamos que podía tratarse de otro tipo de atalaya también, pero sí que es verdad que, como decía Domingo antes, una vez que estás en él no te aporta gran visibilidad hacia ninguno de los extremos. Además, la tipología constructiva del edificio que se observa en superficie tampoco es la habitual de las atalayas de la torre. O sea, más que una atalaya, probablemente estaríamos hablando de un edificio con otra finalidad, no sabemos si religiosa, no sabemos si militar, no sabemos si relacionada con el poder, pero con una alejada de la función de control del territorio que sí que tienen otros elementos que hemos identificado ya en el paisaje. O sea, tenéis claro que había una complementariedad entre el Cerro 1 y 2 y que había alguna interacción. Sí, el Cerro de las Cabezas 2 funciona porque el Cerro de las Cabezas 1 está ahí. El Oppidum se va desarrollando a partir del siglo V, ahí es de parte del Hierro 1 que se va generando a partir del siglo VII. El Cerro 2, por los materiales ibéricos que tenemos, son de época plena, siglo IV,
podría ser siglo V, no me atrevo, pero siglo IV seguro, y la diferencia que tenemos entre los dos asentamientos es que el Cerro 2 se abandona antes y de una forma mucho más paulatina que el Cerro 1. No tan abrupta, no tan... Claro, el Cerro de las Cabezas sabemos que se abandona en el entorno de la Segunda Guerra Púnica, es un abandono súbito, muchas de las puertas aparecen tapiadas en un intento de mantener la propiedad o en un intento de garantizarse que cuando vuelvan a la ciudad las propiedades, sus casas van a estar allí, y el Cerro de las Cabezas no aparecía ese tapiado de las puertas, no aparecía material en el interior de las habitaciones, lo que nos indica un abandono mucho más paulatino y sobre todo que estuvo ya muchos años, mientras el Cerro de las Cabezas seguía viviendo, ese lugar ya estuvo abandonado. Hay otras evidencias, como bien decía Tomás, que ponen en relación Cerro de las Cabezas 1 con Cerro de las Cabezas 2. Para la gente que ha visitado el Cerro de las Cabezas y que ha tenido la posibilidad de subir a la Acrópolis, normalmente cuando hacemos esos recorridos solemos llevar a la gente hacia la puerta oeste del Oppidum, ¿no? Esa puerta que ya en su día definió Almagro Gorbea a finales de los años 70 y demás, antes de que se empezase a excavar allí en el yacimiento, está orientada directamente hacia ese otro cerro donde aparece este gran edificio. Entonces, lógicamente tiene un simbolismo, tiene algo ahí que lo que nos está haciendo pensar que hay una relación muy estrecha entre un sitio y otro. Si a eso le añadimos que el Cerro de las Cabezas 2 es un cerro muy picudo que presenta una accesibilidad complicada, lo que nos está dando a entender es que ese edificio que se construye ahí tiene una finalidad muy concreta y que de alguna forma, pues aunque se nos escape hoy en día, puedes pensar que es algo de valor o algo, no algo, por decirlo de alguna forma para que nos entiendan los espectadores, no es una casa de campo al uso que se hace ahí de manera espontánea y tal, sino que creemos que es algo más relevante, ¿no? Claro, es un edificio que se siente seguro bajo la protección del Oppidum. De hecho, no tiene murallas defensivas propias, está bastante bien protegido por el Oppidum inmediato. Tampoco tiene el control visual que tenían otras atalayas, entonces lo que decíamos, relacionarlo con un uso militar, pues probablemente no, habrá que buscar otras finalidades, no sabemos, probablemente religiosas, probablemente relacionadas con el ejercicio del poder del Oppidum, pero con bastante importancia. Y luego es un edificio grande, son 25 metros de largo por 20 de anchura, con un pasillo central, con lo que parece ser una especie de escalinata delantera orientada hacia la Acrópolis. El pasillo central da paso a una serie de habitaciones laterales que se abren de forma regular a cada lado, y al fondo hay una habitación de mayor tamaño que lamentablemente no hemos podido excavar todavía. De hecho, solo hemos excavado una habitación y los materiales no fueron muy abundantes, pero el edificio en sí promete, vamos. Lo que sí se ha podido constatar es que ese edificio, en el momento que se acomete su construcción, lo que se hace es allanar toda esa superficie, la parte superior de este cerro picudo, y se hace de una sola vez. Hay una planificación previa, es decir, alguien está dispuesto a decidir que ahí se hace ese edificio y se parte de cero y se arrasa con todo lo que hay. De hecho, en la excavación pues pudimos documentar que hay elementos arqueológicos, elementos materiales que corresponden con la fase del bronce, con fases anteriores que ocuparon también esa zona del cerro, ¿no? Pero esto es lo que hacen en época ibérica, lo arrasan y deciden construir un edificio de nueva planta ya de forma premeditada. No es que se vaya incorporando luego habitaciones ni nada por el estilo, sino que aparentemente lo que hemos podido constatar de momento es que se hace con esa planificación. ¿Qué posibilidades pensáis que puede ser el origen de ese edificio? ¿Cuál pudo ser su uso? Aunque no podáis precisar, pero opciones. Opciones, bien decía Tomás que nosotros descartamos que exista la posibilidad de que sea una especie de lugar de acuartelamiento de tropas o algo así por el estilo, pero las evidencias y lo que hemos visto en el entorno, en otros lugares, en otras zonas donde se han estudiado este tipo de relación que hay entre otros edificios que hay cerca de los ópidas ibéricos, posiblemente podemos estar hablando, son hipótesis que hay que dejarlas en ese sentido, que pueden ir variando en el transcurso de la investigación, pero como bien decía Tomás, puede ser un edificio de carácter cultural, de carácter religioso, el tiempo lo dirá, porque la escasez precisamente de elementos arqueológicos dentro de la propia excavación pues nos corta mucho la posibilidad de poder interpretarlo. También hay que tener en cuenta que
no podemos de alguna manera dibujar solamente este paisaje que tenemos entre el Oppidum, o sea, lo que sería la ciudad, y este lugar, sino que en el entorno, y de hecho en las prospecciones que hicimos hace años nos dieron muy buenos resultados, tenemos más asentamientos de época ibérica que coinciden cronológicamente con el Cerro de las Cabezas. Para que nos hagamos una idea, es como hoy Valdepeñas, pero que en el entorno tienes casas rurales, tienes asentamientos como pueda ser Consolación, como pueda ser el Peral, por ejemplo, y dependen, digamos, administrativamente precisamente de Valdepeñas, ¿no? Pues en aquella época hemos podido detectar que en el entorno del Jabalón pues hay asentamientos que con toda seguridad y con caminos que conducen al Gran Oppidum y que sería la ciudad dominante, ¿vale? Posibilidades de seguir profundizando y ampliando el conocimiento de este Cerro de las Cabezas 2, ¿qué planes hay? Pues es complicado también, como todo, porque la intervención que se hizo en 2014 se hizo para complementar un poco los estudios que se venían desarrollando en el Oppidum principal, pero se hizo con personal de una asociación cultural, de la Asociación Orisos, y de forma totalmente altruista, por interés y por vocación de colaboración y de estudio y de amor por la arqueología. Así nació el Cerro de las Cabezas 1 también, en los años 80. Ya se me escapa a mí un poquito más esa historia. Y tú no andabas muy lejos, ¿no? Eran 35 años lo que han pasado. Sí, ya estábamos vivos, ¿eh? Pero sí que es verdad que esa intervención que se hizo de forma voluntaria, con la colaboración desinteresada de la gente, pues quedó ahí en ese momento, y se ha planteado alguna vez la posibilidad de continuar, pero no ha sido posible a día de hoy realizar más intervenciones. Los programas de investigación de la Junta, la financiación de la Junta, pues se centra en los yacimientos principales, en este caso en el Cerro de las Cabezas, en el Oppidum principal, que sí que ha venido desarrollando intervenciones desde el año 2014 hasta la actualidad, dentro del marco de ese programa de ayudas a la investigación que desarrollaba la Junta de Comunidades. Este tipo de yacimientos quizás sea más complicado intentar implicar a la sociedad civil de este caso de Valdepeñas. La bodega sí sería más fácil buscar vínculos con las bodegas actuales o con otro tipo de empresas, pero en este caso yo creo que el mecenazgo por parte de gente o de empresas de Valdepeñas creo que sería más complicado. Bien, se viene hablando de la transformación o el cambio de rango, digamos, del Cerro de las Cabezas, del yacimiento íbero actual, hasta alcanzar la condición de parque arqueológico. Tampoco es nuevo este asunto, lo que pasa es que cada vez se da con mayor vehemencia. Lo último ha sido el anuncio que hizo el presidente García Paje, no precisamente en Valdepeñas, sino como una voluntad de la legislatura actual de que el Cerro de las Cabezas se transforme, adquiera la condición del 7º parque arqueológico de Castilla-La Mancha. Eso para el gran público, para la sociedad en general, puede ser una gran noticia y que puede tener 1000 connotaciones. Para los técnicos, ¿qué supone realmente el que adquiera esa condición, esa cualidad? En cierto modo, bueno, este tema yo creo que compete más al ayuntamiento, que es la administración que se está encargando de la gestión de la declaración. Nosotros, en cierto modo, también conocemos el yacimiento. Yo llevo trabajando en él desde el año 2005. Domingo también ha colaborado y viene trabajando desde hace unos pocos menos años, pero los últimos, por lo menos desde 2014, 2013. Y el yacimiento en sí mismo es que ya funciona como si fuera un parque arqueológico, por lo menos a nivel de gestión. ¿En qué cambia? Pues cambia las posibilidades que ofrece de actuaciones futuras. Cambia, por ejemplo, la posibilidad de poder colocar indicadores en la autovía que permitan señalar dónde está, y permite el acceso, creo yo, a otro tipo de recursos de otras instituciones a nivel europeo o a nivel nacional. Sí, sobre todo con posibilidades de financiación, de desarrollar ese albergue que formaba parte del proyecto original y se quedó en el tintero desde el principio, desde su inauguración, de lo que es la parte del Centro de Interpretación y demás en el año 2002. El tema del albergue, sí es verdad que por nuestra parte, por la parte de la Asociación Orisos, sí que lo hemos demandado varias veces
sobre todo porque creemos que es fundamental, en el sentido de que nos puede proporcionar la posibilidad de traer gente, de organizar actividades, de organizar cursos, de organizar congresos que facilitarían el alojamiento en condiciones óptimas y en condiciones, digamos, quizá más económicas cuando organizas alguna excavación en verano y demás, para la gente que podemos aportar, ¿no?, para trabajar allí. Lógicamente, sin ese recurso, nosotros, por ejemplo, con la asociación, que como bien sabes, pues hemos realizado en torno a 15 cursos de verano, en los últimos años hemos tenido problemas a la hora de poder traer gente, porque siempre, digamos, tenemos esa imposibilidad de alojarlos en un sitio que salga relativamente económico, que propicie, sí, más que también in situ, que propicie quizá esa relación más intensa entre la gente que viene con el propio yacimiento, dado que está ahí ya, o sea, no es algo que haya que partir de cero, ¿no? Y creo que sí sería preciso, ¿no?, y que aportaría muchísimo para futuras investigaciones y futuros trabajos. En ese sentido, quizá, ojalá sea así, como bien dice Tomás, a partir de la declaración de parque arqueológico exista esa posibilidad, se termine esa obra y de alguna forma será también un aporte muy importante para el propio yacimiento, entre otras cuestiones que pueda traer también favorables la declaración de parque arqueológico. Claro, es que el propio yacimiento en sí, lo que ya está musealizado, ya tiene una categoría y una importancia arqueológica lo suficientemente grande como para justificar la propia declaración del yacimiento como parque arqueológico, y además ya cuenta con unas instalaciones que apoyan y justifican también esa declaración. El centro de interpretación tiene un programa museográfico bastante decente, y hay otra serie de instalaciones de apoyo a la investigación, almacenes, salas de didácticas, salas para reuniones. En cierto modo, la declaración del complejo como parque supondría un espaldarazo a toda la investigación realizada y permitiría, sobre todo, disponer de más recursos de cara a investigaciones futuras. Eso es en definitiva, sí que es realmente una buena noticia, y no solo un titular político de que ese recurso sube de categoría. O sea, realmente lleva implícito una serie de posibilidades de mejora. Por supuesto que sí, independientemente de lo que comentaba Tomás, en cuanto a la investigación y demás, tampoco podemos obviar que la declaración de parque arqueológico repercute desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista patrimonial. Tendríamos tendría la propia administración otras posibilidades a la hora de publicitar este yacimiento, y lógicamente cuando tú te desplazas a un sitio y miras lugares llamativos para visitar, pues lógicamente la figura de un parque arqueológico siempre es más llamativa que lo que es un yacimiento como tal. Siempre te va a impactar más porque vas a pensar que tienen mayores recursos, tienen mayores posibilidades, y eso abriría también muchas puertas de cara a las posibilidades turísticas que hay en el entorno. Entonces siempre va a ser beneficioso en ese sentido. Y con la ventaja añadida de que tiene salida propia desde la autovía, aunque no se pueda anunciar en ella, y que está en una zona de paso por la que pasan a diario miles de potenciales visitantes. Con las instalaciones que cuenta, admite esa visita, y además la publicidad asociada a la declaración como parque podría permitir que asistieran muchas más personas y que acudieran mucho más a disfrutar de este lugar. Muy bien, pues es decir, ¿pensáis que a nivel interno de Valdepeñas este recurso, el Cerro de las Cabezas, tiene el conocimiento entre la población que cabría desear, o es todavía un espacio desconocido para la gran mayoría de gentes de Valdepeñas? A ver, no es un espacio desconocido para la gran mayoría. Sí es verdad que es desconocido para una parte. Y yo ya no hablo de Valdepeñas como tal, hay que hablar del entorno, hay que ampliar fronteras, hay que abrir más. O sea, es un recurso, pero para todo el entorno, y yo creo que les puede beneficiar. Cualquiera que viene por aquí pasa, y como bien dice Tomás, pasa por Moral, pasa por Manzanares, pasa por Santa Cruz de Mudela. En cualquiera de los sitios puede parar y luego desplazarse hacia Valdepeñas. No es Valdepeñas solo, si viene a Valdepeñas mejor que mejor, pero es un recurso a nivel comarcal. No olvidemos que siempre resulta muy llamativo, sobre todo por la zona en que se ubica, ¿no? Y por el acceso, como bien decía Tomás, que también propicia su llegada de manera no complicada, ¿no?, para poder acceder a un yacimiento. Lógicamente, ¿es desconocido en nuestra ciudad? En parte sí.
Y te apostillo algo. Cuando desde la Asociación Orisos organizamos jornadas de puertas abiertas, cada vez nos quedamos más sorprendidos, porque hay veces que metes allí en una jornada 600 personas. Ojo, no es que sean todas de aquí de Valdepeñas, ¿no? Pero unos llaman a otros, ¿no? Y meter 600 personas y que un porcentaje muy elevado sea de Valdepeñas, eso implica que hay gente que todavía no lo conoce, sabe que está ahí, sabe que eso, bueno, pues genera planes de empleo como el que hay ahora mismo, que allí llevan turistas, que tal, pero quizá todavía estamos un poquito a medio camino entre conseguir que nuestra población reconozca y valore en su justa medida esos recursos, no ya solamente el yacimiento, otros que tenemos también, pero en concreto el yacimiento creo que todavía estamos por la labor de poder incidir más en la propia población para que lo reconozca y lo valore en ese sentido, porque siempre que habla de arqueología hay parte de la población que entiende que eso es de cuatro y que eso es 4 piedras que están ahí mal colocadas y no sé, otro tipo de cosas, que realmente no es así, porque realmente lo que estamos promocionando es investigaciones, estamos aportando datos interesantes y al mismo tiempo se está generando este circuito en torno al patrimonio y al turismo, y eso es lo que hay que mentalizar a la gente. Sí, a nivel de los visitantes propios de Valdepeñas, pasa en todos los sitios. Siempre aquello que tenemos más cercano, siempre podemos ir mañana, siempre mañana, y al final nunca se va. Siempre nos desplazamos haciendo cientos de kilómetros para visitar cosas que nos interesan y cosas que tenemos más cercanas, las desconocemos más. Eso es muy valdepeñero, pero se da cierta paradoja, es decir, para una proporción amplia de la población, pues un yacimiento arqueológico tiene interés o deja de tenerlo. Sin embargo, cuando se plantean actividades, y tengo en mente esa recreación teatral que durante 3 años se ha llevado a cabo en el Cerro de las Cabezas de la mano de la guía de Gema Candelas, ha habido overbooking sin apenas publicidad. Sí. Bien, pues... Hay que saber vender el producto. Hay que saber... No, pero en este caso, si no, me refiero que venderlo tiene clientes. Hay que saber vender lo que es el yacimiento, vender entre comillas lo que es el yacimiento y lo que aporta, ¿no? Y que la gente entienda ese mensaje. Quizá es lo que decía anteriormente, sin ánimo de crítica, pero sí es verdad que todavía queda ahí un margen de trabajo por hacer, ¿no? Y que podría propiciar que se incremente más el número de visitantes y sobre todo que a su vez la misma gente de Valdepeñas sea quienes de alguna forma reconduzcan y quienes sean los portavoces de este yacimiento para que sea conocido por otra gente y que nos vengan aquí, claro. Bien, pues culminamos con un hecho cierto, que es que después de 35 años de excavaciones, el Cerro de las Cabezas va a adquirir más pronto que tarde esa condición de parque arqueológico, y iniciamos el programa con lo que es una promesa hoy por hoy, que es ese novedoso hallazgo en el Peral, que también pues llena de cierta ilusión, de incógnitas y de posibilidades el crecimiento, vamos a desear y vamos a pensar así, de una zona que para Valdepeñas es paradigmática y es emblemática como es el Peral. Yo os agradezco, Domingo Fernández Maroto, Tomás Torres González, vuestra presencia y participación hoy en la tertulia, y amenazo con volveros a llamar en próximas ediciones de esta tertulia de actualidad. Tomás, Domingo, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta edición semanal de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Buenas noches, muchas gracias.